Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro. Seguimos con este resumen de clínica de adultos. Hoy vamos a tocar en principio los trastornos depresivos, así que empecemos. Depresión y trastornos depresivos. Los criterios del DSM-5 para poder diagnosticar una depresión: sentirse triste o abatido, pérdida de interés en actividades habituales, pérdida o aumento significativo de peso, disminución o incremento del apetito, complicaciones para conciliar el sueño o dormir demasiado, sentimientos de irritación e irritabilidad, sentirse cansado con pérdida de energía, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, llanto, pensamiento o tentativa suicida. La depresión como un problema de salud. Por su alta prevalencia, el trastorno depresivo ha llegado a considerarse como una epidemia. Es un trastorno mental con mucha y con mayor prevalencia que otros trastornos, junto con los trastornos de ansiedad. En todas se da en todas las clases sociales y países del mundo. Tiene un impacto fuerte en la sociedad, tanto en costos económicos y en costos sociales y obviamente psíquicos. Es un fenómeno muy frecuente en la clínica. La depresión es más que un cuadro y hay que pensarlo como un cuadro más allá de él y contextualizarlo en cada persona y en cada situación. Etiología del amor. Históricamente la comprensión de los problemas psicológicos se ha puesto foco en lo interno. Hay una visión de algo roto de la persona, que no funciona bien o hay una ruptura. Había una hipótesis serotoninérgica de la depresión. Hubo una etiología de falta de amor como la depresión en algún momento de la historia. Y después también estas hipótesis que comento de el origen, como puede ser la falta de serotonina, otras hipótesis que dicen que son distorsiones cognitivas o hipótesis más bien de la psicología folclórica. Hay que tener ciertas consideraciones sobre la hipótesis de la serotonina en la depresión. Hay un estudio de Moncrief y Winter que si lo buscan en Google les va a salir. Pero en este estudio básicamente no se encontró ninguna relación entre la depresión y alguna hormona dopaminérgica, o sea, no hay una relación de causalidad directa. Lo epigenético tiene muy poco peso en el origen de los trastornos depresivos. Una visión conductual de la depresión y otros problemas psicológicos. Existe una tendencia acusada en nuestra sociedad, directamente derivada del modelo médico imperante en la práctica clínica, a considerar que es el problema que está en el interior del individuo. Si entendemos el comportamiento como la relación existente entre el individuo y su medio, afirmar que una persona presenta un problema no implica en absoluto que lo tenga como quien tiene un virus o una ruptura del hueso. También se da mucho esta situación de etiqueta. Tengo depresión. Ni la depresión ni la ansiedad son etiquetas de una serie de conductas. O sea, a ver, nadie es depresivo y es ansioso, sino es una etiqueta, la depresión y la ansiedad, para una serie de conductas y de patrones de conductuales repetidos, ya sea pensamientos, acciones, evitaciones, aproximaciones. La depresión, como decimos, tiene varios aspectos, como lo decíamos: sentirse triste, abatido la mayor parte del tiempo, estar poco tiempo con la sensación de estar bien o de bienestar, hay una pérdida de interés en actividades habituales, hay una disminución o incremento del apetito, dificultades para conciliar el sueño, etcétera. Entonces la etiqueta resumen de toda esta serie de criterios que nombramos al principio del episodio del DSM-5 tienen la etiqueta de depresión, eh, donde en la depresión también se deja de sentir una vida experimentada como valiosa y significativa, deja de estar triste la mayor parte del tiempo y recupera intereses en las actividades. O sea, eso tiene como objetivo superar la depresión, ¿no? Por otro lado, el tratamiento de la depresión no es un proceso lineal, sino que puede ir de arriba hacia abajo, no es algo constante. La depresión está asociada a una interrupción de las secuencias establecidas de conductas saludables que habían sido reforzadas positivamente por el ambiente.
La reducción de reforzadores positivos atribuidos a una disminución en el número de rango de estímulos reforzadores disponibles para un individuo en una conducta determinada, a falta de habilidades para reforzadores, una tasa de castigo elevada. Mantenimiento de conductas depresivas. Por un lado, un elevado reforzamiento de conductas depresivas y por otro lado, un bajo reforzamiento de conductas saludables, alternativas o presencia de castigos. Por otro lado, ¿qué tenemos que saber? La terapia cognitiva de la depresión de Beck tiene una inclusión en la depresión y en la depresión pensada también desde el lado de lo cognitivo, de la cognición. Hay una observación y aplicación de Beck de pensamientos automáticos y la triada cognitiva, el mundo, el futuro y el propio yo, y su impacto en el estado del ánimo. Asume un modelo de diátesis-estrés, donde hay esquemas cognitivos latentes hasta el surgimiento de un evento estresor que los activa. Hay factores biológicos, genéticos y estresores y rasgos de personalidad. Terapia cognitiva, entonces, ¿qué hace? Añade la cognición a esta conducta observable, la TCC, terapia cognitivo-conductual. Entonces la depresión como un conjunto de respuestas, tanto conductuales y fisiológicas, que tienen lugar en una persona cuando los intercambios con el mundo son en su mayoría y de manera sostenida hostiles para la misma. O sea, reemplacen a veces hostiles por aversivo y vamos a estar más cerca de un lenguaje conductual. La depresión en contexto. La depresión tiene varias partes. Por ejemplo, procesos problemáticos, déficit de habilidades, contacto limitado con actividades significativas, alejamientos progresivos, duelos, mudanzas, eventos aversivos, hábitos perjudiciales para la salud, sueño, alimentación y actividad física, condiciones biológicas adversas, dolor crónico, lapsus, epilepsias, obesidad, cáncer, circunstancias particulares adversas como violencia familiar, bullying, ser parte de las minorías y quedar excluido, desempleo. Circunstancias socioeconómicas y culturales adversas como puede ser la pobreza, una situación de guerra, de contaminación, una pandemia, una discriminación, etc. Cuando los intercambios con el mundo entonces son mayormente hostiles, una persona va a tender a hacer, entre otras cosas, las siguientes: experimentar reacciones fisiológicas displacenteras, lo que llamamos tristeza, irritabilidad, angustia; abandonar conductas operantes como por ejemplo conductas de exploración, juegos, sociabilidad, sexualidad; experimentar alteraciones en funciones fisiológicas primarias como sueño, apetito y funciones cognitivas; aumentar la frecuencia de conductas de evitación y escape; vuelta a esas raíces conductuales. La depresión se replica a partir de la pérdida del reforzamiento positivo contingente en la vida de la persona y el mantenimiento del proceso depresivo para conductas de evitación. O sea, estamos hablando de un refuerzo negativo y el contacto con los reforzadores, que puede ser repentino o progresivo, y un control aversivo. Por otro lado, sobre el reforzamiento tenemos tres tipos: los primarios, los secundarios y los jerárquicos. Valores como reforzadores positivos jerárquicos. Las cosas se vuelven aún más complejas cuando se desarrolla este fluido en enmarcar las relaciones jerárquicas. Este tipo de enmarcamiento relacional permite la construcción gradual de reforzadores positivos, cada vez más abstractos. O sea, hablamos de valores que van a contener metas, objetivos y reforzadores tangibles. El desarrollo de una vida significativa de los seres humanos parece estar más bien relacionado con un patrón de comportamiento, principalmente bajo el control de reforzadores positivos, jerárquicos. Incluso a veces se experimentan pensamientos y emociones aversivas. Ahora bien, ¿cuáles son? Se le puede preguntar al paciente: ¿cuáles son tus piedras, los guijarros y la arena en tu vida? ¿Cuáles son tus valores, las cosas importantes y qué tanto espacio estás haciendo en tu vida para ellos? De las acciones y elecciones que tomaste hoy, ¿cuáles has dedicado realmente tu ser y cuáles son realmente importantes y cuáles de las que hiciste no lo son? Tratamientos psicológicos para la depresión. Tenemos varios que han demostrado evidencia científica: activación conductual, terapia cognitiva, terapia cognitivo-conductual, terapia cognitiva basada en mindfulness, terapia interpersonal, terapia psicodinámica breve y terapia interpersonal. Ahora vamos a hablar un poco de la activación conductual. ¿Por qué? La Ley Nacional de Salud Mental Argentina, número 26.657, y tratamientos
basados en evidencia. El capítulo 4 dice derecho a las personas de padecimiento mental. El artículo 6 dice derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. También la activación conductual se elige por el costo y el impacto que tiene en la depresión. También por sus escasos recursos en materia de salud, en general mental y particular, o sea, los que necesitamos para poder realizar esta terapia, y es una intervención de primera línea. BAT, hablemos de BAT. Nos permite aumentar el acceso a reforzadores positivos, TRAC, y la disminución de conductas de evitación, el TRAP. Aprendizaje de habilidades. Acá tenemos monitorear la propia conducta, detectar la relación entre sus acciones y estados de ánimos, hacer presentes y explícitos valores personales y actividades ligadas a ellos, llevar adelante esas actividades de manera viable y pedir ayuda. Componentes BAT. 1. Monitor de actividades cotidianas, herramientas, formulario de monitoreo diario. 2. Identificación de valores dentro de las áreas vitales y actividades enmarcadas en ellos, herramienta de formulario de áreas vitales, valores y actividades. 3. Seleccionar y graduar las actividades según facultad de la persona, o sea, el grado de dificultad que le genera, una herramienta de formulario de jerarquía de actividades. 4. Planificar y llevar a cabo las actividades FMD y otras instrucciones Shaping, por ejemplo. Y 5. Aumentar el acceso al apoyo social, esto a través del formulario de acuerdos. Estructura BAT. ¿Cómo funciona la estructura BAT? Está pensado para sesiones de 50 a 1 hora. Hay un orden general. Primero se hace una revisión de las tareas y contenidos de la sesión anterior, que dura 10-15 minutos, una introducción y discusión de nuevos contenidos de 20 a 30 minutos, donde se hace una asignación de tareas y se ve el ritmo. Algunas consideraciones generales: tenemos el tratamiento activo, en sesión y fuera de ella, es un tratamiento adecuado para personas y su problema en ese momento. Hay una relación terapéutica que favorece el cambio, se tiene que dar un consentimiento informado, tiene que haber una evaluación previa para ver si esta terapia es adecuada, y estas evaluaciones se hacen a través del DSM-5, el BDI y el análisis funcional. La conducta depresiva está sostenida por ausencia de reforzamiento para conductas no depresivas, por la presencia de reforzamiento de conductas depresivas, una combinación de ambas. ¿Cuáles son los contextos particulares en que los estímulos funcionan o no funcionan como reforzadores para conductas depresivas y no depresivas? El problema es cíclicamente recurrente, y hay antecedentes históricos contribuyendo a los patrones actuales de conducta. Cuando empezó a estar deprimido, ¿qué situaciones le estaban ocurriendo? ¿Cómo es su rutina actualmente? ¿Cómo es un día típico? ¿Qué actividades ha dejado de hacer o disfruta desde que comenzó a sentirse así? ¿Qué es lo que más lamenta haber perdido desde que comenzó a sentirse así? ¿Qué actividades sigue realizando y disfrutando actualmente? El terapeuta BAT es directivo, activo, tiene una sensibilidad y es compasivo. Supuestos que guían al terapeuta. 1. Validar las experiencias de los consultantes, no juzgarlos ni criticarlos. Tener en cuenta que los consultantes hacen lo mejor que pueden. Reconocer expresamente los esfuerzos realizados por el consultante, no minimizar las dificultades, y los consultantes nunca fracasan, sino siempre la experiencia da nuevos aprendizajes. Sesión 1. Psicoeducación de la depresión. Socializar la conceptualización según el modelo, liqueando con la experiencia del paciente. Esto que decíamos de Trap and Track. Aplicación del abordaje BAT, modalidad de tratamiento y foco en la acción. Introducción al monitoreo diario. Es un tratamiento, le contamos las funciones, entender la depresión más allá de la teoría a través del contactar con la cantidad y cualidad de sus actividades y dar una línea base para medir el progreso. Motivación, vemos la motivación. Si hay desmotivación, el grado de motivación que hay, la relación condicional y ganas de acción, la motivación como un resultado y no como la causa. Tarea solo de FMD, o sea, formato de monitoreo diario. Sesión 2, revisión de las tareas, FMD, orden, estructura del tratamiento, dificultades y qué hacer, recordatorios, retomar la explicación, resoluciones que hubo, psicoeducación y adherencia al tratamiento. ¿Qué notó o aprendió el monitoreo diario? Las actividades que realiza son placenteras o importantes. Las actividades que abarcan varias áreas vitales. Conexión entre cómo es y tu humor.
¿Algún patrón? ¿Diferencias de actividades? Revisión de contenidos de la sesión 1, comprensión de las ideas centrales, que recuerda y fortalecer. Inventario de áreas vitales. Acá vemos relaciones sociales, educación y su carrera, recreación e intereses, cuerpo, mente, espiritualidad, responsabilidades diarias. Valores. Distintas actividades y metas refieren a acciones, lo que se quiere lograr, no evitar. Cualidades de acción. Actividades observables, mensurables y descomponerlas. Sesión 3. Revisión de las tareas. El formateo de FMD, o sea, la revisión de tareas diarias, que es la FMD. Lo que le decía recién, esto de ir anotando constantemente qué es lo que le está pasando. Formato de monitoreo diario, la FMD. Ahora bien, después vamos a ver los valores, distintas actividades y metas, las acciones, lo que decíamos. El ABA, el inventario ABA. Revisamos y editamos el formulario de selección y jerarquía de actividades. Hay una selección y jerarquía de actividades que tienen que ser 75 actividades, construir una jerarquía de dificultad creciente para asignar actividades de manera gradual, diversas áreas, probabilidad de logro y estructura, actividades que realiza. Hay una dificultad del 1 al 15. Después vamos a la sesión número 4. Revisión de tareas, selección de jerarquía de actividades. Introducción del monitoreo diario con planificación de actividades y tareas de monitoreo diario. Planificación de actividades. Revisar compromiso, vida guiada por valores, mismas indicaciones pero más desafiantes y dentro del alcance del cliente. ¿Qué? Actividades dentro de su alcance. Cuando FMD, utilizar puntos muertos, momentos de vulnerabilidad, restar actividades no agradables ni importantes, ser más específicos. ¿Qué es lo que podrías hacer en tu peor día? Empezar por ahí. Cuando una conducta deseada aparece, buscamos reforzarla. ¿Qué ocurre cuando la conducta deseada no aparece? Lo que funciona en estos casos, siguiendo la ciencia conductual, es reforzar conductas que constituyen aproximaciones a la conducta final deseada. Se trata de reforzar pequeños pasos que llevan a la conducta que queremos aumentar. Hemos encontrado la llave para hacer giros hacia lo que importa y mantener el curso de los cambios conductuales, y es empezar por pequeños pasos, para luego incorporarlos en patrones de hábitos más extensos. El desarrollo de hábitos es mucho más efectivo cuando la gente comienza por compromisos que a primera vista podrían parecer pequeños e inclusive poco relacionados entre sí. Planificación de actividades, obstáculos y resolución de problemas. Seguimos con el FMD. Incluir actividades, agregar nivel de disfrute e importancia. Tachar y escribir qué sí hizo. Tarea FMD y actividades planificadas. En la sesión 5 hacemos una revisión de tareas, FMD con actividades, introducción al formulario de acuerdos, tareas de monitoreo diario, PA para la próxima semana y añadir y editar acuerdos. Revisión de FMD, revisión con el FMD, qué sucedió, qué funcionó, qué nos faltó, qué variables del contexto hay, qué hay que compararla con las dificultades iniciales y preocupaciones asociadas al cambio, resolución de problemas y reforzar. Si el activador no se llevó adelante, por ejemplo, ¿por qué? Porque resultó más difícil de lo esperado, porque la actividad no resultó importante o agradable, o sea, cambió de actividad acorde a sus valores, no tuvo ganas de hacerlo, motivación como sentimiento que pueda acompañar la acción, modificación en el ambiente. El consultante olvidó realizar la actividad o no tuvo tiempo o no le dio importancia. Por ejemplo, introducir formulario de acuerdos, actividades que no pueden llevarse adelante por sí solos en este momento. Por ejemplo, pedir y recibir ayuda, reforzamiento social de conductas depresivas, refuerzos negativos y positivos, elegir una actividad de la jerarquía y quién podría ayudar, especificando de qué manera, autonomía y recurso social usando de manera objetiva. Objetivo de los acuerdos: obstáculos materiales, aumentar el disfrute, administrar reforzamiento de conductas saludables y qué se va a pedir, a quién y cuándo. Las tareas tienen que tener una planificación en las actividades y tienen que estar sometidas a los acuerdos, completar, editar y si es posible llevarlo a cabo. Después de la sesión 6 a la 9 ya no se incluyen más formularios, hay una revisión de formularios ya trabajados con la misma estructura, revisión de actividades planificadas durante la sesión anterior, revisión y edición de contenidos trabajados, tarea de planificación de nuevas actividades y construir hábitos ligados a esos valores. La sesión número 10 es de revisión, terminando ya el tratamiento, sostenemos los cambios que generó en su vida, posibles obstáculos y su futuro. Algunas posibles barreras que puede tener este tratamiento pueden ser la ideación suicida,
la rumiación y preocupación excesiva, el BAT no parece ser suficiente. Acá hay que complementar con otros tratamientos como pueden ser farmacológicos, la terapia ACT, el DBT, etc. Volviendo acá, del papel del terapeuta BAT. Se parece al de un entrenador deportivo, que guía, alienta, orienta, pero que en última instancia entrena y es responsable de sus logros. Va a ser la persona que haga el tratamiento, o en el deporte el deportista. De la misma manera, más allá de nuestro desempeño como profesionales, es el consultante quien ha realizado todo el trabajo pesado. Eso es algo que queremos comunicar siempre explícitamente al consultante, que ha progresado sido por su propio esfuerzo. Transmitimos que si él o ella va a ir desarrollando y tiene ciertas herramientas y tiene la capacidad para sostener una vida plena y significativa una vez que termine ese tratamiento. Ahora bien, vamos a meternos un poco con el TOC. ¿Qué es TOC? Se encuentra subdiagnosticado, se diagnostica menos de lo que es. En lo social hay un desconocimiento generalizado. La OMS coloca al TOC como una de las principales causas de discapacidad y lo padece en el 3% de la población mundial. Hay una prevalencia del espectro obsesivo compulsivo de un 6,2%. No todos los TOC son compulsivos. Prevalencia de TOC subclínicos. Cuando no se cumplen todos los criterios o signos del DSM-5, se da entre un 7 y un 25% de la población. Según el DSM-5, tiene que cumplir 4 criterios. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Obsesiones y compulsiones requieren mucho tiempo, más de 1 hora diarias, o causan malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. No se puede atribuir efectos de sustancias o afecciones médicas. La afección no se replica mejor o no se explica mejor por otro trastorno mental. Especificar si es con introspección buena o aceptable. El sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no. Con poca introspección, el sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o pueden ser ciertas o no. Con ausencia de introspección, con creencias delirantes. El sujeto está completamente convencido de que esas compulsiones y si no las hace va a pasar algo. Especificar si el sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno con tics. Los pacientes obsesivos. Los pacientes obsesivos son ideas, imágenes o impulsos mentales que rompen una y otra vez la actividad mental del individuo de una forma estereotipada. Suelen ser siempre desagradables por su contenido, es violento u obsceno, o simplemente porque son percibidos como carentes de sentidos y el que los padece suele intentar, por lo general sin éxito, resistirse a ellos. Pensamientos no deseados, incontrolables, en contra de valores morales de la persona. Esto se llama egodistónicos. Patrón cognitivo. Tenemos 9. Pensamiento mágico, números de mala suerte, buena suerte, palabras, acciones, dichos, supersticiones. Temas de contaminación, lastimar a terceros o a sí mismo, que cosas malas sucedan, urgencia de simetría, precisión, finalización, necesidad de decir o preguntar o confesar algo, temas sexuales o prohibidos, guardar o acumular compulsivamente, la escrupulosidad y la religión o las obsesiones de lentitud. Aparece una cuota de secretismo por la cuestión social de incomprensión de las implicancias del TOC. No hay tratamiento del TOC si no podemos incluir a la familia. Hay una acomodación familiar que implica que la familia se convierte en un agente de tratamiento del TOC. EPR. Exposición con prevención de respuesta. Exposición con prevención de respuesta es una técnica utilizada en la terapia cognitivo-conductual para tratar trastornos obsesivo-compulsivos, o sea, TOC. Esta técnica implica exponer al paciente a situaciones o pensamientos y estímulos que desencadenan conductas compulsivas o ansiosas, pero al mismo tiempo se les impide realizar las respuestas compulsivas habituales. El objetivo es que el paciente aprenda a tolerar la ansiedad asociada sin recurrir a las compulsiones. EPR es particularmente efectivo en el tratamiento del TOC, donde se busca eliminar rituales compulsivos, tanto físicos como mentales. Esta técnica se basa en la idea de que la exposición gradual y repetida a las fuertes de ansiedad junto con prevención de respuestas compulsivas puede ayudar a desensibilizar al paciente y reducir, incluso eliminando, estos síntomas. Compulsiones. Son formas de conducta estereotipada que se repiten una y otra vez y tienen la función de prevenir que tenga lugar algún hecho objetivamente improbable. Todo acto
motor o mental para bajar la ansiedad. En caso de una larga evolución, la resistencia puede quedar reducida al nivel mínimo. Casi siempre está presente en cierto grado de ansiedad. TOC puro o TOC mental. Hay desacuerdos en torno a las obsesiones puras. Según ciertos autores, estas conductas de neutralización son especialmente difíciles de evaluar por su naturaleza mental. Esta variante de los rituales ha alimentado el mito de que hay obsesiones puras en las que supuestamente no hay rituales. Dichos autores sostienen que se dificulta identificar las compulsiones mentales. Se recomienda al clínico realizar un análisis funcional de la conducta. Los pensamientos o parte de ellos funcionan en igual sentido que las compulsiones abiertas, ya que poseen características de ignorar, suprimir, neutralizar los primeros. Friston afirma que las obsesiones puras no existen. Tratamiento básico para el TOC. 1. Recopilación de información, conceptualización del caso. 2. Tratamiento, exposición y prevención de la respuesta. También aplicamos tareas intercesión, distorsiones cognitivas típicas y la familia. Y después trabajamos sobre el mantenimiento del cambio y evitación de recaer en las compulsiones. Recopilación de información a través de entrevistas clínicas del paciente y la familia y realizar una anamnesis completa. Evaluaciones que podemos hacer es iVox, FAS-SR, registros y autorregistros, OSI, OBQ, CB, TAF-QA, CIF-C. Exposición con prevención de respuesta, EPR, lo que decíamos. Es la clave del tratamiento del TOC, independientemente de edad del paciente, cronicidad de los síntomas, nivel de severidad y contenido de los síntomas. Objetivo general de la TCC del TOC es la sustitución de las evaluaciones erróneas por una visión más equilibrada del significado de una obsesión. Después, prevenir o eliminar cualquier estrategia de neutralización. Aprender que las obsesiones pueden ser dejadas de lado sin ninguna consecuencia negativa para las personas. El efecto negativo intenso que desencadenan las obsesiones disminuye por sí mismo gracias a la habituación. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Que las 2 o 3 primeras sesiones se dedican al diagnóstico y formulación del caso, aproximadamente 90 minutos. 2 sesiones semanales de preparación del paciente en EPR. Los primeros 2-3 meses se realizan sesiones 2 veces por semana con un intervalo de 24-48 horas. La sesión in vivo son las de mayores impacto en la calle, colectivos, en el auto. Las sesiones muchas veces deben ser llevadas a cabo en el domicilio del paciente, ya que es un lugar de mayor concentración de síntomas del TOC en la mayoría de los pacientes, y utilizar los beneficios de la tecnología, algunas aplicaciones que pueden ser de ayuda, tanto para registros o tareas intercesiones. Por otro lado, tenemos la etapa o fase introductoria, que tiene que ver con conceptualizar el caso, dar psicoeducación, motivar el cambio, aprender a registrar síntomas. El primer problema es el ocultamiento de los síntomas obsesivos compulsivos. La psicoeducación, vemos, los pensamientos intrusivos son más normales, la interpretación disfuncional en las intrusiones causan obsesiones, las obsesiones generan un malestar, las estrategias de neutralización disminuyen el malestar temporalmente, las estrategias de neutralización también mantienen las obsesiones y la EPR permite romper este vínculo vicioso de la obsesión y la compulsión. La etapa 2 de la EPR es la fase justamente del tratamiento, donde hay un consenso con el paciente, en primer lugar frente a la exposición que realiza el ritual e inmediatamente después que confronte la situación sin ritualizar, PR total, o que modifique la conducta de neutralización, PR parcial, de modo que sienta malestar y tolere hasta la disminución neutral, o sea, llegar a la habituación. La pauta es prolongar la exposición hasta que el malestar y el deseo de llevar a cabo una conducta neutralizadora disminuye notablemente. Las guías mencionan una exposición de 60 a 90 minutos, pero pueden darse también, y se hace mucho, de 15 minutos. Es importante usar un valor de referencia a los niveles de malestar anteriores al ejercicio. Tipos de exposición. In vivo, exposición en situaciones y contextos reales que evita o teme, sala de práctica, de espera de clínica, compartir un vaso con alguien, compartir alimentos a punto de vencer. En imaginación, en pensamientos intrusivos, preocupaciones, repetición de palabras, por ejemplo, sífilis, descripción detallada de la imagen perturbadora, y podemos hacerlo también como escrito o por escritura.
Prevención de respuesta. Se usa para corregir la intolerancia a la incertidumbre e indirectamente favorece el razonamiento lógico sobre los demás errores cognitivos. Comprender vivencias y falta de veracidad de las preocupaciones obsesivas va a ser el pilar fundamental de la mejoría de aquellos que padecen TOC. Prevención total. Eliminación de cualquier conducta que intente disminuir la ansiedad es más efectiva. Prevención parcial. Evitar la realización de aquella parte de la conducta de neutralización que más alivio brinda. Quedémonos con este concepto de acomodación familiar que decíamos que es un fenómeno mediante el cual los padres o convivientes y hermanos del consultante facilitan tanto la compulsión como la evitación de situaciones ansiógenas, ya sea permitiéndoles realizar estas conductas o incluso participando en ellas activamente. El porcentaje de acomodación en los familiares con TOC pediátrico asciende a 75% y se ha asociado con mayor gravedad en los síntomas, un peor funcionamiento y una mala respuesta al tratamiento. Un grado de participación familiar. Sumando a la entrevista clínica se recurre a una escala de acomodación familiar. A mayor nivel de acomodación familiar se observa mayor severidad de síntomas, mayor grado de deterioro y peores resultados del tratamiento. Entonces hay que ir laburando estos temas.